Estás hablando de tu última publicación. Yo tengo por aquí algo. Wow, mira, yo no había tenido este libro en mis manos nunca antes. Entrada de bala fue José Manuel Rodríguez, zuliano específicamente de Ciudad Ojeda, la costa oriental del lago. Estudió ciencias políticas en la Universidad Rafael Urdaneta, promotor de lectura, creador de contenido literario y crítico literario. Vamos a comenzar nuestra charla sobre tu carrera como escritor y crítico, José Manuel. ¿Cómo mantienes ese equilibrio entre ser un escritor y crítico literario? ¿Y qué papel juega el grit en esta dualidad, partiendo de que el grit es esa combinación entre la pasión y la perseverancia? bueno, yo creo que el objetivo nace, nace de siempre querer comunicar lo que se debe comunicar, ¿no? La objetividad, yo creo que es algo que si tú no lo manejas de la mejor manera posible, no estás comunicando lo que de verdad se quiera comunicar o lo que la gente quiere escuchar. Eh, a veces separarlos es un poco complicado, ¿no? Porque sobre todo sobre todo en el tema artístico, no solamente en lo literario, sino en lo artístico, un crítico de cine, un crítico de arte, un crítico de música, al momento de que se sienta también a crear, quizás puede alejarse un poco de la objetividad. Pero yo creo que la base de todo eso fundamental es querer comunicar lo que la gente quiera, lo que la gente quiere escuchar, lo que la gente quiere leer, lo que la gente quiere ver. Como te digo, puede ser difícil, pero una vez que ya tú lo manejas y que tienes esas ganas de comunicar lo que la gente está deseando ver o escuchar, y una vez que te das cuenta que la gente está teniendo una buena receptividad con lo que estás comunicando, y que estás siendo objetivo y que la gente se está dando cuenta de eso, y que tú mismo te estás dando cuenta de eso, yo creo que ya, bueno, lo superaste y la herramienta la tienes en la mano, la tienes en la boca, no sé, tienes ese poder de seguir haciendo lo que estás haciendo. Y yo creo que, bueno, si lo has superado, ya lo que queda es seguir haciéndolo, ¿no? Ya es parte de ti y es muy fácil ya como seguir el camino hacia Sí, ese... sí, porque ya tú tienes, ya te lo has planteado como objetivo, ya lo tienes, al principio puede ser difícil, ¿no? Pero ya después que te lo has planteado y lo has logrado superar y lo tienes bien claro, o sea, ya es una cosa que te sale innata, que lo haces de una manera que, bueno, tú dices, ya perdí el miedo, ya tengo un rumbo, y bueno, eh, me gusta lo que estoy haciendo y a la gente también le gusta lo que estoy haciendo. No tengo posición, voy a seguirlo haciendo. ¿Cuál ha sido el mayor desafío al combinar esas ambas facetas de las que nos estás comentando de tu carrera y cómo la has superado? Yo creo que el mayor desafío ha sido saber, saber conectar con las obras, ¿no? Porque no todas las obras son iguales y no puedes darle la misma apreciación. Hay obras, hablando de clásicos, un clásico no lo puedes abordar de la misma manera que un libro, no sé, contemporáneo, ¿no? Entonces eso ha sido un gran desafío para mí como crítico, como reseñador de obras. Me gusta más, me gusta más verme en ese puesto, ¿no? Reseñador. A veces el crítico dicen que García Márquez decía que el crítico era una especie de parásito. Él lo decía, se reía mientras lo decía, ¿no? Porque él decía que no le permite para él el crítico no permite que el libro llegue directamente al consumidor, al lector. No tengo nada que criticarle a García Márquez, ¿no? Pero yo creo que el crítico tiene un gran rol, un gran trabajo en todo esto, no solamente crítico literario, sino de cine, de arte, porque bien como lo decía Gabo, el crítico se estaciona en el medio entre la obra
y el lector o el consumidor. En este caso, creamos un puente. Porque imagínate tú abordar un libro que sea complicado, no sé, por ponerte un ejemplo, el Ulises de Joyce, un libro que es totalmente complicado y como una persona que, por más que sea un lector, quiera abordar un libro de esa magnitud, tiene que referirse a unas reseñas, a unas críticas para poder saber con qué se va a encontrar. Entonces, para mí, yo creo que es fundamental. Quizás el Gabo lo veía de una manera distinta porque, bueno, era escritor, ¿no? Y a nadie le gusta que le golpeen su obra, ¿no? Pero eso ha sido un gran desafío, ¿no? Y al momento de sentarme a escribir, bueno, también me ha desafiado porque me veo en la otra posición y se me hace complicado decir, bueno, ahora no soy yo el que golpea, sino que soy el que va a recibir los golpes. Pero no, mira, eso es parte de todo el camino, ¿no? Eso es parte de todo lo que sea manejado por el arte. Va a recibir críticas, algunas buenas, otras no tan buenas. Pero yo creo que el crítico juega un papel fundamental en la sociedad y sobre todo en este tema del campo cultural. Yo quiero recordarle a nuestra comunidad, a nuestra audiencia, en este momento, que si quieren conocer más seres humanos con grit, en el grit, vayan a darle allí al contenido, vean nuestro último capítulo, el más reciente, hablando de esta dualidad, ¿no? Entre crítico literario, entre escritor. ¿Cómo enfrentas, José Manuel, la presión de criticar obras de otros escritores mientras desarrollas tu propio trabajo literario? Ya estabas adelantando un poco allí de esa experiencia. Eh, bueno, como te decía, ¿no? A veces puede ser un trabajo complicado, ¿no? Pero eh, la vida, la vida de un crítico, de un escritor, se divide en dos partes, ¿no? Cuando tú decides escribir, cuando tú decides crear, ya tú estás abandonando otros espacios, quizás momentáneamente o definitivamente, ¿no? Entonces ahí se divide, ¿no? Voy a citar otra vez a Gabo, cuando Gabo decía que él tenía dos vidas, ¿no? La vida cuando escribía y la vida cotidiana cuando trabajaba y hacía otras cosas. Gabo decía que de las dos vidas él aprendía muchísimo. Estoy de acuerdo con eso. Entonces, lidiar con eso es prácticamente eso, ¿no? Este, bueno, me senté a escribir, ¿no? Me senté a escribir un día y dije, voy a escribir. Ya estoy como que abandonando un poco el campo de la crítica y la reseña. Estoy dejándolo como que un poco a un lado, ¿no? Me refiero cuando tú te sientes en esa posición, ¿no? Y bueno, tienes que posicionarte, como escritor tienes que posicionarte en todo eso, ¿no? Que vas a recibir críticas, que, bueno, pueden ser buenas o no tan buenas, como te lo dije anteriormente. Puede resultar en alguna frustración, alguna crítica, puede resultar muy satisfactoria alguna crítica, puede resultar un trabajo muy complicado también lidiar con las críticas. Pero cuando ya tú tienes un trabajo hecho como crítico, te das cuenta de que muchas veces no lo hacen por mal, ¿no? Sino que el crítico le gusta abordar cada detalle. Por lo menos a mí como crítico me gusta abordar cada detalle. Detalles en este tema, en este caso, a mí me gusta abordar, no sé, detalles como elaboración de personajes, como narrativa, temas, no sé, las tramas, eso me gusta abordarlo. Entonces ya uno tiene que darse cuenta, en el momento que te sientas a escribir, que un crítico va a abordar todos esos campos, ¿no? Todos esos puntos. Entonces, saberlo manejar para un crítico, una crítica, puede ser más fácil para un escritor. Imagínate que no esté preparado o no sepa por dónde lo van a atacar, ¿no? Pero en el momento que tú te divides
de ser escritor a ser crítico, o de ser crítico a ser escritor, ya eso como que viene ahí, ya te cambias el switch y ya tú dices, no, tengo que prepararme para esto, o no. Yo por lo menos me siento más cómodo siendo crítico que siendo escritor, en este caso, ¿no? Pues bueno, escribir lleva una cierta cantidad de trabajo y dedicación y todo eso. No estoy diciendo que criticar libros no sea lo mismo, reseñar obras no sea lo mismo. Tienes que tener cierto conocimiento, experiencia, haber leído un buen poco, ¿no? Y, pero yo creo que en el momento que tú pasas el switch y dices, estoy sentado en esta silla como escritor, ya tú sabes lo que puede venir. Y en el momento que tú digas, estoy sentado en esta silla para criticar obras literarias, ya tú sabes que estás en esa posición y bueno, tienes que ser lo más objetivo posible. Y aunque pases el switch, José Manuel, entre esas dos dualidades, como crítico y como escritor, ¿qué te motiva para seguir adelante cuando enfrentas esas críticas hacia tus propias obras, hacia lo que tú has escrito como tal, como escritor? Mira, yo creo que lo que me motiva es que estoy haciendo el trabajo. Eh, Decía el Quijote, cuando ladran los perros es porque avanzamos, ¿no? Y de alguna manera eso tiene bastante veracidad, ¿no? Yo creo que me motiva mucho seguir escribiendo, es eso, ¿no? Verme en la tarea que estoy haciendo el trabajo y que no lo estoy reconociendo yo, sino que me lo está reconociendo otra persona. No sé, cuando apareció la primera crítica de algún libro que yo escribí, me sentí mal, puede decir algún escritor, ¿no? Este, y eso está bien, ¿no? Eso está bien porque son momentos que uno dice, bueno, no me lo esperé tan pronto, o quizás no me esperes tanto, pero yo creo que te puedes seguir motivando porque estás haciendo el trabajo. Una vez que tú te das cuenta que la gente está hablando de lo que tú estás haciendo, es una motivación, bien sea mal o bien sea bien. Yo creo que esa es la principal motivación. Estás avanzando, están ladrando los perros, pero estás haciendo el trabajo. Que tu público te está dando una respuesta, ¿no? Por supuesto, por supuesto. De alguna manera estás respondiendo a lo que tú estás Ujú. haciendo. Entonces dices, no estoy solo en esto, no estoy solo en esto. Ser escritor es un oficio muy solitario, pero a la vez también cargado con mucha gente. Porque sentarse a escribir, yo, bueno, no sé, no he visto a alguien que esté escribiendo con una persona al lado conversando. Siempre el escritor busca como que ese momento de paz y de soledad, ¿no? Pero a la vez tienes mucha gente alrededor. Tienes un editor, tienes un corrector, tienes, no sé, una persona de la editorial que está pendiente de ti, tienes muchas personas alrededor, familia, sobre todo. Entonces, que tú veas las respuestas de todas esas personas que te están dando un espaldarazo y también del público. Quizás está dándote un espaldarazo, está diciendo, mira, no lean ese libro porque no vale la pena. Todo eso tiene una finalidad y la finalidad es que tú te sientas gratificado porque estás haciendo el trabajo. Ciertamente. José Manuel, en ese momento de paz que lo estabas describiendo, de soledad, que es de todo escritor, ¿qué autores o críticos literarios han influido en tu capacidad para mantenerte perseverante en ambos roles como tal? Mira, una pregunta complicada. Autores muchos. No sé, Mencióname tres. por lo menos en esta etapa, no sé, de toda la vida, Gabo siempre, Dostoyevsky siempre también. eh, eh, También podría ser Haruki Murakami, de toda la vida, ¿no? Pero hay etapas, ¿no? Los escritores tienen etapas. Los escritores tienen etapas. Ahorita te podría mencionar, no sé, tres que tengo dando vueltas en la cabeza y tengo muchos libros también ahí pendientes. Marguerite Duras, una gran escritora, guionista, cineasta. John Fosse, que ganó hace poco, el año pasado ganó el premio, el Nobel de Literatura, es un gran escritor que está influyendo mucho, mucho en la manera como estoy escribiendo. Eh,
Entonces, bueno, críticos de verdad no manejo muchos, ¿no? Para mí los mejores críticos son los escritores. Y hay, no sé, hay varios críticos que también escriben y lo hacen muy bien. Por ejemplo, hay una gran ola de escritores españoles contemporáneos, también se dedican mucho a la crítica. Caso de Arturo Pérez Ujú. Reverte, que también critica obras y, bueno, imagínate, una luminaria de la literatura contemporánea. Lo hacía también esta señora que murió hace poco, que es una gran escritora madrileña. No recuerdo el nombre ahora. Pero bueno, yo creo que los escritores siempre tienen siempre tienen esa espinita de querer criticar, en este caso obras literarias. No tengo referencias así en la crítica, pero sigo varios, por lo menos Pérez Reverte es uno de los que me gusta leer mucho sus críticas, y creo que lo hace muy bien. Aparte es un gran escritor, tiene obras que son, bueno, maravillosas, y creo que hace un buen trabajo y es muy objetivo con sus críticas. Creo que cuando tú estás comentando esto de cuando estás en el papel de reseñador o de crítico literario, ya como que te da unos pasos para comenzar a escribir o algunas ideas, luces, ¿no? Sí, sí, claro, puede partir de eso, ¿no? Puede partir de eso. Es depende también de cómo te sientas en ese momento como escritor. Un escritor puede tener varias etapas y varios libros que ninguno se conocen o ninguno se conectan, ¿no? Hay otros que sí, caso de Gabo, que trataba de conectar su vida cotidiana en los libros y trataba de conectar personajes con otros dentro de sus libros, ¿no? Eso es admirable, ¿no? Pero sí, una vez tú estás leyendo o estás criticando y te ves, me pasó con Annie Exnor, que es una también ganó el premio Nobel, y, y- y me sentí conectado con ella y dije, wow, de aquí puede salir alguna Algo bueno. inspiración Ujú. y quizás pues comencé a escribir con esa línea, ¿no? Me pasó con John Fosse también, Marguerite Duras, que ahorita está, bueno, este año he estado leyendo mucho, he estado viendo también sus películas, que también son una fuente de inspiración, y me han dado mucho material. Leer a Murakami, leer a Yukio Mishima, que son autores japoneses que, bueno, que manejan muy bien el tema del realismo mágico. Te dan una cantidad de herramientas. Es que si tú no lees, tú no puedes escribir. Claro, ciertamente. Eso es imposible. Yo conozco personas que han tenido la osadía de escribir libros y en su vida, no sé, habrán leído 10 libros. Ojo, no quiero criticarlo, ¿no? Quizás tienen una inspiración que cualquier escritor que haya escrito 80 libros no la tiene, ¿no? Pero, pero yo siempre digo que leer es como besar, ¿no? Se sabe quién trabaja bien con la lengua y quién no, Ujú. y con la boca y con los labios. Entonces, al momento de escribir, tú tienes que tener muchas referencias, tienes que tener, no sé, una ejemplificación muy grande detrás o al lado. Tienes que tener una gran inspiración. O sea, hay escritores que en un libro te pueden citar infinidades de autores que han leído. Hay otros que quizás no los citan, pero los han leído. Entonces yo creo bueno, no critico eso, pero son Ahí inspiraciones, sí. sí, son inspiraciones Ujú. diferentes. Hay una dualidad ahí que, bueno, que se respeta, pero siempre tenemos que tener una referencia como escritores. Y el buen lector, yo creo que percibe también cuando está leyendo una obra, si este escritor pues tiene una base, como tú estás comentando, Por de supuesto, uno se da cuenta, ¿no? El buen lector va haciendo por supuesto, esa crítica también. por supuesto. Fíjate, hay personas que, que, que escriben y no hacen referencia, no sé, a algún capítulo o alguna. A mí me gustan mucho los escritores que hacen referencia no solamente en la literatura, sino en la música, sino en el cine, en el teatro, en el arte. Me gusta mucho eso, ¿no? Entonces uno se ve toda la preparación que han tenido, ¿no? Hay libros que pueden tener una gran trama,
una gran historia, se me vienen muchos a la mente, pero, no, pero carecen de una referencia, carecen de la expansión del universo, lo que puede ser la escritura, ¿no? Cuando un escritor tiene muchas referencias, se ve la necesidad de mencionarlas, o se ve la necesidad de, mientras está escribiendo, expandir todo eso, ¿no? Escribir es una herramienta maravillosa al momento de querer expandir todas las vivencias o todas las ideas que puedas tener en la cabeza. Entonces, no necesariamente un gran escritor puede hacer referencias, pero es algo como explícito, ya viene ahí, o sea, Ujú. tú te das cuenta cuando Sí. tú dices, no, esta persona se dedicó a escribir este libro de esta manera, lo hizo muy bien, tuvo una gran investigación, se refirió a varios autores, investigó, leyó, buscó, y la obra tiene una robustez bastante considerable, ¿no? Como te digo, puede tener una gran trama, una creación de personajes muy fuertes, que sean personajes que te lleguen, que te puedas sentir identificado con ellos, pero yo creo que la incorporación de referencias te da un plus bastante grande. Vamos a pasar ahora, José Manuel, a conversar sobre tu obra como escritor y crítico. ¿Y cuáles de tus escritos, obras o libros ha requerido más perseverancia a la hora de escribir? ¿Y qué aprendiste de ti mismo en ese proceso? Bueno, yo cuando comencé a escribir, lo primero que hice fue escribir cuentos para niños. Mm. Cuentos para niños. Me junté con unos compañeros escritores también, venezolanos, en Venezuela. Y conversando un día dije, no sé, teníamos las herramientas, teníamos la capacidad de hacerlo. ¿Qué edad tenías? Tenía como 33 años. Sí, 32, 33 años. Y me junté con varios escritores que escribían filosofía, algunos, y otros escribían para la prensa. Yo escribía para la prensa en ese entonces, hacía crónicas y todo eso, ¿no? Y entonces nos sentamos a hablar un día y dijimos, no, tenemos que hacer esto. Y nació algo que se llamaba La Muela de nosotros, que fue un movimiento que nos llenó mucha gratificación, ¿no? Habían escritores, como te digo, filósofos, cronistas. Entonces, bueno, comenzamos a escribir cuentos para niños. Hicimos una línea de cuentos para niños que se publicó en el Fondo Editorial de Fundarte. Y, y eso para mí fue un gran reto, porque yo, o sea, un escritor que te diga, o un crítico que te diga que ha leído cuentos para niños, wow, para mí yo me quito el sombrero, Mm. porque yo como crítico literario he leído cuentos para niños, y hay algunos que me han gustado muchísimo y los he disfrutado. Pero para mí fue un gran reto, ¿no? Porque tú con un ensayo le puedes llegar a muchas personas, pero escribiendo cuentos para niños Para mí. es bastante difícil Es todo un porque desafío. es un Ujú. desafío bastante grande, ¿no? Aparte nosotros teníamos en ese proyecto teníamos la línea de que fuese algo totalmente autóctono, ¿no? Mm. Si era un cuento de algún animal, que fuese un animal de nuestra región, de alguna comida, que fuese una comida de nuestra región, de un condimento, que fuese un condimento de nuestra región. Ya. Entonces, ahí teníamos otro desafío, ¿no? Un desafío doble. Pero para mí fue bastante bonito y gratificante. Y todavía tengo la espinita de en algún momento seguir escribiendo cuentos para niños. Quién sabe si sale por ahí dentro de un par de años. Sí, es posible, es posible, es posible. A mí me gusta mucho escribir cuentos. Eh, Hay gente que piensa que escribir cuentos es más fácil que escribir un libro y están totalmente No. equivocados. Hay una anécdota de Hemingway, de Ernest Hemingway, que él una vez retó a sus compañeros escritores y le dijo, yo puedo apostar con ustedes que yo puedo escribir un cuento de seis palabras. Y
las personas que estaban con él se quedaron totalmente sorprendidas, ¿no? Eso es imposible, ¿cómo lo vas a hacer? Y lo escribió. Escribió un cuento que decía, vendo zapatos para niños de 6 meses con poco uso. Ya él te estaba dando toda la historia, claro. 6 palabras en inglés. Wow. Ujú, 6 palabras en ujú. inglés. Ya te está dando toda la, yo hago la traducción, pero ya te está dando toda la información que tú necesitas. Eso se llama microcuentos y es una cuestión que no todo el mundo lo puede hacer. Es algo totalmente difícil escribir cuentos. Hay cuentistas maravillosos. El caso de Borges, uno de los mejores. Casos del Cronopio, de Cortázar, que también es uno de los mejores. Gabo, donde escribió los cuentos de todas sus andanzas por, no sé, por los países de la Cortina de Hierro. Son increíbles. Entonces, para escribir cuentos tú tienes que tener una preparación mucho más profunda, tienes que tener muchas más referencias y reseñas que cuando quieres escribir. Hay personas que solamente se dedican a escribir cuentos, escritores. Y hay lectores que solo se dedican a leer cuentos. Y es Ujú. maravilloso. Entonces, tú tienes que tener la persona que me venga a decir a mí, no, que escribir un libro es mucho más difícil que escribir un cuento. No sé, No no sé. estoy totalmente de acuerdo. No lo critico, pero no comparto mucho la idea, porque sé lo difícil que es escribir un cuento, porque en 15 páginas tú tienes que desarrollar todo un contenido que no es lo mismo que en 500 páginas, ¿sabes? Entonces ya tú tienes ahí Ujú. como que una diferencia bastante notable, tienes que tener una preparación bastante notable. Sí, ciertamente. Yo te acompaño completamente porque me pongo en el lado del lector. Qué difícil también es para el lector entrar en un cuento, comprender, Sí, entrar en ese sí, espíritu, en esa alma de ese lector, que es diferente a escribir un libro como tal, un cuento. sí, Es como tú lo estás comentando y compartiendo, que por supuesto. Es es otra envergadura. por supuesto, es totalmente difícil y yo respeto mucho a los cuentistas. Hemingway era un gran cuentista. He leído muchos de sus cuentos, Las nieblas del Kilimanjaro. H.P. Lovecraft también fue un gran cuentista, uno de los padres del suspenso. Bueno, y cómo no mencionar a King, a Stephen King también, que sus cuentos han sido, no sé, trasladados hasta la pantalla grande, al cine, series, han sido referencia para otros escritores. King es un gran cuentista, criticado por algunos por escribir cuentos de esa manera, pero hay que respetar el trabajo de las personas que lo saben hacer. Como crítico, ¿cómo te mantienes objetivos cuando reseñas obras de géneros o estilos que no son tus más favoritos, digamos? Es un reto bastante complicado, ¿no? Es un reto bastante fuerte, porque eh, antes de ser crítico soy lector. Para poder criticar tengo que leer, obviamente. Bueno, para poder reseñar tengo que leer, ¿no? Y hay obras con las que un lector no se siente conectado en algún momento de su vida, o quizás en toda su vida como lector, ¿no? Hay momentos que un lector, te lo digo porque lo he tenido, me ha pasado, me ha sucedido. Hay momentos que un lector, a mí me ha pasado, me ha sucedido que yo, no sé, paso días, meses enteros leyendo novelas. Después quiero leer ensayos solamente. O quiero cambiarme un género, no sé, como la no ficción y leer biografías y todo esto. Pero cuando tú te consigues con un libro de una línea que quizás no te impacta o no te maneja, o no te llena, o tú no manejas, ya tú tienes el principal reto como lector y también como reseñador, como crítico. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser lo más objetivo posible para dar a Ujú, conocer el contenido que trae ese libro y que sabiendo que hay personas que sí gustan de leer eso. ujú. Entonces, tienes que, ahí, tienes que cambiarte el switch también y decir, mira, voy a criticar algo que a mí no me gusta, voy a leer algo que no me gusta, pero lo estoy haciendo, lo voy a hacer con una finalidad y es ahí donde tú tienes que hacer el mejor trabajo posible. A mí me sucedió con Harry Potter. Yo leí Harry Potter viejito, con años, ya no sé, estoy hablando, tendría yo comencé a leer Harry Potter 2 años atrás. Eh,
y me conseguí con una gran obra. Yo no había visto ninguna de las películas de Harry Potter, no las he visto ninguna, incluso. Este, y un día me dije, no, voy a leer Harry Potter. Esto tiene algo detrás, no se puede crear un universo tan grande mm, de algo por casualidad, tiene que tener algo detrás. Ujú. Y me conseguí con algo maravilloso, con una gran narrativa, con, yo creo que con el personaje literario más fuerte, no sé, de años, no sé, de siglos, que es Harry Potter, un personaje literario increíblemente poderoso. Fíjate todo lo que se ha creado alrededor de Harry Potter. Y bueno, tenemos que estar claro que es una literatura juvenil. ¿En algún momento que quisiste parar o continuaste tu objetivo como crítico No, eh, desde que yo comencé era como un reto con Harry personal Potter? con Harry Potter. Yo dije, lo voy a leer los 7 libros y me conseguí con algo bastante bueno, ¿no? Y dije, no, esto no lo puedo parar. Eh, Continuar y sí, continuar. pero hay libros que no he podido leer y reseñar porque no conecto, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo no conecto con algo como escritor, no puedo conectar como reseñador. Hay libros que son grandes clásicos y bueno, no sé, Mujercitas, por ejemplo. Yo nunca he leído Mujercitas y no es porque quizás no he tenido la posibilidad, sino que no conecto con esa literatura. Ojo, no estoy diciendo que con esto ese libro no esté preparado para mí. Yo soy el que quizás no está preparado para ese tipo de literatura. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo primero? Si en algún momento deseo leerlo para reseñarlo, no como disfrute, tengo que tener la mayor objetividad posible. Saber que me estoy enfrentando a algo que como lector quizás no lo voy a disfrutar tanto como un libro que sí me conecta, pero es un trabajo que tengo que llevar a cabo con una objetividad posible al máximo, ¿no? Tomando en cuenta que, bueno, que en ese tiempo ese era el tipo de literatura que se manejaba, ¿no? Hablar de prejuicios y todas esas cosas. Hay una cantidad de autores, hay una cantidad de obras que ni tú te imaginas en ese tiempo se escribieron. Caso de Ana Karenina, caso de El crimen del padre Amaro, Ujú. no sé, Los Mayas, El primo Basilio, que es un gran, gran libro. Una familia inglesa también. Estoy hablando de autores portugueses como esa de Queiroz y Julio Diniz, que son libros que se escribieron en ese marco, porque en ese tiempo la literatura estaba enrumbada a eso. La sociedad en ese tiempo era tan pragmática que veía todas esas cosas de adulterio tan, tan preocupantes, que los mismos escritores y autores lo Lo tomaron. tomaron como una referencia y empezaron a surgir estas obras. Era el momento como tal, Era el ¿no? momento, Ujú. era lo que se estaba manejando en ese tiempo, ¿no? Ujú. Entonces, también sucedió en los años 80, 90, con todo el boom de la caída de la Unión Soviética, el muro de Berlín, los países de la cortina de hierro, todo eso, ¿no? También en ese tiempo surgió mucha literatura y surgieron muchos autores escribiendo de esta manera, ensayos que tenían que ver, o novelas que tenían que ver con la caída del muro de Berlín, con grupos extremistas, terroristas también, que escribían de, de, de esas Esa realidad. experiencias, Ujú. de esa Ujú. realidad, de Que esas habían pasado. experiencias. Entonces, ya cuando tú dices, voy a reseñar un libro que quizás yo no estoy preparado para él o no conecta conmigo, tú tienes que tener la mayor objetividad posible. Es difícil, es un Ujú. reto, pero siempre tienes que tener eso aquí en la mente, es tener una objetividad posible. ¿Cómo manejas, y ya nos los ha adelantado un poco, José Manuel, ese conflicto interno, ¿no? Entre ser justo en la crítica de otros y lidiar también con las críticas hacia tus propias obras? ¿Cómo manejas ese conflicto interno? Bueno, es parte de la preparación, ¿no? Es como te decía antes, ¿no? Si en el momento que tú decides reseñar una obra,
sabiendo que tú tienes una obra que también puede ser reseñada, tú tienes que armarte de valor y decir, mira, quizás no voy a, quizás no voy a ser el mejor crítico para este libro, pero voy a tratar de hacerlo. Y también lo piensas de la manera contraria. Quizás no voy a recibir las mejores críticas posibles, pero espero poder hacerlo. Entonces ese conflicto, Susana, parte por el tema de que si tú estás preparado y si ya tú tienes no sé, un bagaje como persona que ha criticado libros y sabes que tú has, no sé, disparado con plomo grueso, puedes estar también preparado para decir, esto es lo que me puede tocar a mí. Entonces, claro, siempre hay el conflicto interno ahí, el miedo, Mm. esa incertidumbre que irán a decir, que irá a suceder, tal. Entonces ya, ¿Gustará? ¿No gustará? sí, entonces, bueno, tú tienes que estar preparado para todo eso. Tienes que estar preparado para todo eso. Igual escribir es algo, escribir es un oficio muy esperanzador, porque la esperanza más grande que tiene un escritor es que su libro sea leído. Un escritor no escribe para hacer el próximo premio Nobel, o para hacer el próximo bestseller, o para vender, no sé, 10 millones de copias. Un escritor escribe con una sola finalidad, que es que su libro sea leído. Entonces, ya con esa esperanza es muchísima la preparación y la fortaleza que tú tienes al momento de enfrentarte con esas críticas. Entonces, ya, como te decía, bueno, el Quijote, si ladran los perros es porque estoy Ujú. avanzando. El objetivo, como tú dices, que Sí, sea leído. Eso es exacto. importante. Eso es lo que te mantiene en esa pasión y perseverancia para llegar a ese objetivo como Sí, tal. Ese es tu grito como tal. sí, básicamente es eso, ¿no? Mantener la esperanza de que alguien Ujú. va a leer tu libro y de que alguien va a decir algo bueno o algo no tan bueno, pero por algo lo va a decir. José Manuel, ¿qué mensajes sobre la importancia del esfuerzo y la constancia te gustaría que los lectores de lo que tú escribes, de tus obras y críticas, se llevaran de ese material? Fíjate, yo creo que una de las primeras cosas que se me viene a la mente es nunca perder el rumbo, ¿no? Cuando tú te sientas a hacer una obra, no sé, bien sea un libro, una película, algo, siempre tienes que tener claro hacia dónde quieres llegar. Y también darte cuenta que las cosas no te caen del cielo, ¿no? Tú tienes que buscarlas, ¿no? Tienes que luchar por eso, trabajar por eso, tienes que tener una fortaleza físico, mental, porque Mental. pueden ser horas frustrantes, pueden ser días frustrantes, dolorosos, de mal dormir, de mal comer, de querer abandonar. Y decir, mira, yo no estoy preparado para esto, yo mejor lo dejo así. Yo creo que lo más importante es eso, ¿no? La perseverancia, saber hacia dónde quieres ir, saber lo que quieres lograr, y que el mensaje quede ahí, ¿no? Que el mensaje quede ahí. Yo hice esto porque sabía hacia dónde quería llegar. Hice esto porque me tracé un camino, tenía las herramientas, y el mensaje es ese, ¿no? Que quede ahí y que tú puedas decir más adelante, mira, si en algún momento quieres emprender el mismo camino, Estas Ahí son, está. estas son las herramientas que yo te puedo Ujú. suministrar, que a mí me pasó, que a mí me sucedió. O sea, no sé, quise abandonar, pero no lo hice. Tú también lo puedes hacer, lo puedes hacer hasta mejor. Entonces yo creo que siempre el mensaje tiene que ser eso, ¿no? Tener marcado un objetivo, tener la fortaleza necesaria para hacerlo, saber que vas a lidiar con cosas buenas y con cosas no tan buenas. Pero al final, la gratificación es mucha, ¿no? Y no quizás no porque tu obra sea la más aclamada, ¿no? Sino porque lo lograste, que lo lograste. Llegaste a la meta. Eso, llegaste a la meta. ¿Has tenido alguna obra
que te haya desafiado como escritor y crítico al mismo tiempo? Sí, sí, mi último libro me llevó a ese campo, casualmente. No lo había pensado de esa manera, no me lo habían preguntado, pues. Pero sí, porque siempre uno dice, ¿cómo puede ser el final de esto, ¿no? Hay una cosa que a mí me causa mucha incertidumbre en el momento que estoy escribiendo porque siempre me pongo a pensar, siempre me adelanto a los acontecimientos de cómo puede ser el desarrollo de la obra, ¿no? Cómo va a ser recibida, cómo va a tener el apoyo, o sea, no sé, la gente lo va a aceptar de la mejor manera. Y tener eso, ¿no? Es un plus extra porque tú dices, bueno, voy a seguir trabajando para que sea de la mejor manera. Pero sí, ese reto lo tuve cuando escribí Entrada de Bala y porque al principio nació como un, no sé, como un sueño, después se convirtió en un homenaje y después al final se convirtió, no sé, en un logro que tú dices, con todo el trabajo lo pude hacer. Pero sí me ha sucedido. Con Entrada de Bala me sucedió muchísimas veces, ¿no? Porque criticaba, no sé, la forma como lo estaba haciendo, como lo estaba llevando. Había mucha gente que estaba involucrada dentro de ese trabajo, entonces también saber lidiar con esas personas. No todos tenemos el mismo carácter, no todos tenemos la misma concepción del arte. Hay otras personas que están más adelantadas, otros que no están tan Ujú. profundizados. Entonces tienes que saber manejar todo eso. Entonces el reto es eso, ¿no? Te sientes, cuando estás leyendo, cuando estás escribiendo un libro que mucha gente no está involucrada, tú te sientes quizás más satisfecho, pero cuando tienes el reto de que hay 5 o 6 personas involucradas en el mismo trabajo, te llega esa complicación y bueno, tienes que saberlo lidiar. Estás hablando de tu última publicación. Yo tengo por aquí algo. Wow. Mira, yo no había tenido este libro en mis manos nunca antes. ¿En serio? Se lo, ¿Sí? se lo juro. Y no sé, creo que me emociona mucho. Qué bueno. Cuéntanos de qué se trata tu libro. Entrada Entrada de de bala. Bala, perdón. No te preocupes. Entrada de Bala fue un trabajo bastante bonito porque nació de una idea que pudo ser sencilla, ¿no? Yo me emocioné también. Sí, pudo ser sencilla, ¿no? Pero al principio fue eso, ¿no? Una idea y después se convirtió en un reto, ¿no? Trabajar con estas personas para mí fue bastante gratificante porque yo crecí escuchando música de Zapato 3. Para mí fue una banda que me abrió, no sé, los ojos hacia la música del rock and roll y, que pasaran de ser una banda que yo siempre seguí, que fueron mis ídolos, a trabajar con ellos y a verlos como amigos, como personas que, bueno, que estaban ahí trabajando conmigo, fue bastante bonito, ¿no? Entonces, como te digo, ¿no? Trabajar con 5 personas totalmente distintas fue un reto, pero creo que lo hice de la mejor manera y ellos también me brindaron todo el apoyo posible, ¿no? Entrada de Bala fue eso, ¿no? Un sueño que se convirtió en un homenaje. eh, y ahora, bueno, verlo concretado, verlo aquí, la primera vez que lo tengo en la mano, me da mucha emoción eh, y de verdad que, bueno, no sé, viví tantas cosas detrás de estas páginas detrás de esta portada, de estas fotos, todas estas conversaciones que fueron, bueno,
fueron horas y horas de conversaciones, fueron, fue trabajo diario. De verdad que para mí es muy, muy gratificante. Se nota, nos llegó hace un par de días y no tuve el tiempo, no te voy a decir que lo leímos todo, no, pero sí se nota que hay un trabajo muy, muy importante, interesante, bien reseñado. Está hecho con mucha pasión, con mucho cariño. Y se Sí, nota en las primeras líneas que tuve la oportunidad de leer y yo dije, no, es un buen libro, sí. realmente. Entrada de bala, entrada de bala, desde el momento que yo lo quise hacer, em, lo hice con esa intención, ¿no? De que fuera un libro bastante documentado, ¿no? Tuvo sus cambios, como todo, ¿no? Una obra literaria siempre tiene cambios porque, eh, bueno, hay mucha gente que se involucra, ¿no? Como te decía. Pero siempre lo quise hacer de esa manera, ¿no? Que fuese un libro documentado. Tuve un trabajo de documentación de meses, 6, 7 meses documentándome, porque bueno, Zapato 3 es una banda que ha dejado una marca muy grande en la música venezolana, en el rock and roll. Fue una banda vanguardista, con mucha relevancia, muy irreverente también. Entonces todo eso te lleva, también vivieron varias etapas, ¿no? Entonces todo eso te lleva a una documentación necesaria porque hay cosas que no pueden quedar guindando, ¿no? No pueden quedar colgando ahí. Y como te decía, ¿no? Son muchas personas que están detrás de un proyecto y tienes que saber manejar a uno y manejar a otro. Bueno, también saber que son seres humanos, que tienen ocupaciones, familias, padres, algunos abuelos, otros, bueno, trabajadores con éxito, otros un poco más underground, más... Bueno, Eso te quería preguntar, José Manuel, ¿qué obstáculos, no, has enfrentado al publicar tanto tus libros como tus críticas y cómo te ha ayudado tu grit en ese momento, en esos momentos difíciles? obstáculos siempre van a haber. En el momento que tú quieres crear algo, siempre van a existir obstáculos. Siempre, siempre va a existir un obstáculo. Tienes que saber lidiar con eso. Eh, yo creo que escribir es un trabajo esperanzador y como es esperanzador, te llena de esa energía de que, bueno, de que si sigues trabajando lo puedes lograr. Pero también es un trabajo de hormiguita, ¿sabes? Es muy puntual, es poco a poco. Y cuando tú quieres entrar en un espacio donde hay grandes titanes, pues, te estoy hablando del tema de la crítica, donde hay grandes titanes que llevan, no sé, toda su vida, 30, 15, 20 años, criticando obras literarias y que de tanto golpear la piedra, la han partido a la mitad y han podido pasar, ¿no? En el momento que tú quieras hacer lo mismo, te van a ver con algún recelo, ¿no? Mire, ¿y este quién es? ¿Cuál es su intención? Todas esas cosas, ¿no? Pero yo creo que eso te da la valentía, te da la seriedad, la serenidad necesaria para tú seguir adelante y en este caso estoy hablando como crítico, ¿no? Y hacer tus críticas. El mundo de la crítica es complicado. El mundo de la crítica es complicado porque, como te digo, ¿no? Nadie, nadie quiere que otra persona, no sé, esté como que royéndote ahí un poco, ¿no? Y hay personas que están acostumbrados a leer críticas de personas con fundamento, fundamentadas, ¿no? Entonces decir, mire, este muchacho, no sé, hace 2 años se cree crítico. Entonces ya eso es algo complicado, ¿no? Eh, Pelear con esos titanes. Bueno, pelear no, sino que, bueno, entrar en ese mundo de esos titanes a veces puede ser complicado. Pero saber que puedes tener, que tienes las herramientas en la mano, que son la constancia, que son el empeño, la dedicación, de hacer el trabajo lo mejor posible. Yo creo que tú con eso, mira, puedes lograr muchas cosas dentro del camino artístico que estés labrando. Y específicamente, ¿alguna vez
¿Has sentido que tus roles como crítico y escritor se interfieren entre sí? ¿Y cómo has resuelto en ese momento esa tensión? Así en algún... Sí, quizás sí, ¿no? No lo he sentido de manera directa, pero siempre, siempre se puede interponer, ¿no? Una cosa con la otra. Lo que a mí me ha servido mucho, lo que a mí me ha servido mucho es mantenerme alejado de mantenerme alejado de los egos y de lo que puedan decir, ¿no? De lo que puedan decir. Eso me ha ayudado mucho, ¿no? Si yo en este momento estoy escribiendo un libro, quizá lo estoy haciendo por una dedicación propia, ¿no? O porque, no sé, es un trabajo que me han asignado. Mira, tienes que escribir este libro. Pero yo creo que en las dos situaciones tienes que mantenerte alejado de los egos, ¿no? Y saber el trabajo que estás desarrollando y llevando a cabo. Hay personas que dicen, no, mira, quizás tu crítica no sé, carezca de objetividad cuando estás reseñando un libro de algún escritor, un autor amigo, o de algún autor que conozcas, o de algún autor que te envíe los libros a tu casa, X o Y circunstancias. A mí no me ha sucedido. He tenido enfrentamientos con algunos autores que me han dicho, mira, leí tu crítica y hay cosas que puntualmente no me gustaron. Como que dices que, no sé, X, que Mm. tengo mucha cháchara dentro de la obra, ¿no? ¿Qué haces? ¿Lo escuchas? Y, Exacto, y me lo han transmitido. Me han mm, dicho, mira, no sé, revísala y tal. Y yo he pasado por el embarazoso momento de decir, mira, eso es lo que yo aprecio de tu obra. Eso es lo que yo aprecio de tu obra. A mí no me están pagando por hacer una crítica gratificante. digamos que te mantienes firme en eso que tú consideras que, mira, no. Sí, sí, entonces ya yo ahí sé separarme de lo que es la labor como escritor y lo que es la labor como crítico. Tienes que mantenerte alejado de esos egos de que si no es gratificante, entonces no es una buena crítica. No, yo he leído críticas que no son nada gratificantes y que son, no sé, pueden tener 2 estrellas, pero en el momento de abordar una obra, lo he notado. Me salió con un libro de Gabo que fue Relato de un náufrago, que lo leí, no sé, harán como 3 años, nunca había leído ese libro. Y había leído unas críticas terribles de ese libro, malísimo, que no parecía un libro de Gabo, que por qué Gabo estaba haciendo eso y tal. Y oye, me conseguí con un libro bastante bueno. Me sucedió hace poco con el último libro de Gabo, en agosto nos vemos, que me ensarcé con varios críticos que dudaban de que haya sido un libro escrito por Gabo, que no sé, que habían otras manos que habían escrito ese libro. O sea, unas críticas sin fundamentos. Y yo me ensarcé con varios críticos amigos porque no podía permitir eso, ¿no? Porque, o sea, detrás del trabajo de la crítica, también tiene que existir una objetividad. ¿Y cómo tú vas a poner en duda que el gran Gago haya escrito un libro? Si ya solamente tengo que poner la mano encima a un libro de Gabriel García Márquez, tú sabes que es un libro de Gabriel García Márquez. Entonces, aparte es un libro bellísimo y muy duro porque uno se hace te estoy hablando de en agosto nos vemos, el último Justo nos libro. vemos. Sí, Ok. aparte tú te haces toda la escena de ver al Gabo, un Gabo ya senil, con Alzheimer, luchando por tratar de conseguir las palabras para poder hacer una historia, ¿no? Tratar de recordar todas, todas esas, no sé, energías y todas esas referencias que él tenía como escritor para llevar a cabo una Allí. historia. Entonces es eso, Tiene ¿no? su gran peso. Por supuesto. Entonces tú no Ujú. puedes poner en duda eso. Claro. Aparte, si tú has leído un libro de Gabriel García Márquez, tú sabes que ese libro es de Gabriel García Márquez. Que hay muchas referencias que él habla ahí que uno dice, esto es de Gabo. Entonces hay que mantenerse alejado de esos egos. No porque a mí no me guste Gabo Ujú. o no porque a mí no me guste Vargas Llosa.
o porque a mí no me guste Borges, yo no tengo que dudar de la autenticidad de sus obras. Entonces yo creo que una de las cosas que te puede salvar y te puede mantener separado de eso es la objetividad, y la objetividad a través de mantenerte alejado de los egos, bien sea como Sí. escritor o bien sea como reseñador de libros. Qué bueno, porque eso te da como que también lo que estoy percibiendo, lo que nos estás charlando, José Manuel, esa apertura en conocer no solamente el autor en ese momento cuando estaba escribiendo, sino también la situación que podía estar pasando, Por supuesto. la situación que lo envuelve en ese momento específico. Y entonces, bueno, dejar un poco lo que tú estás diciendo, los egos, para realmente ser objetivo en la obra como tal, Claro, ¿no? por supuesto. Es que yo te decía que los escritores y los lectores no siempre tienen la misma etapa, van Mm, variando. cierto, como Sobre- todos los seres humanos, por ¿no? supuesto, se ven Eh, sí, enfrentados a situaciones que los llevan bueno, escribir totalmente distinto. Que hay libros que tú dices, este libro es del mismo autor, pero no se conecta, no tiene nada que ver. Y me ha pasado con varios autores que han escrito que escriben crónicas y de repente hacen una novela, un thriller. Y yo digo, pero ¿cómo puede ser posible que este libro sea de este mismo autor? ¡Wow! Totalmente distinto. Tengo un amigo escritor, Javier Menéndez, que él toda su vida fue el biógrafo de Joaquín Sabina. Escribió mm, 3 libros sobre Joaquín Sabina. Escribió un libro sobre la movida madrileña de los años 80, esa movida cultural que fue bastante impactante. Y de repente salió y escribió un thriller, una novela sí. policíaca. Y yo, Te wow, o quedaste, sea, ¿qué es esto? me quedé impresionado porque aparte es una novela policíaca muy buena, que ganó muchos premios y que yo hice una crítica de la mejor manera posible. Me encantó su libro. Entonces, tú dices, eso sucede, ¿no? Hay escritores que atraviesan momentos y que sus libros quizás no conectan y que su obra quizás no conecta, pero hay otros que sí lo saben hacer. Entonces, el caso de Dostoyevsky, cuando escribe El jugador, que estaba pasando por un mal momento, porque era un tipo vicioso con los juegos, un ludópata, y estaba al punto de quedar arruinado si no escribía. Y entonces, ¿qué hizo Dostoyevsky? Bueno, yo voy a escribir lo que me está sucediendo en este momento. Y voy a catapultar mi obra a lo que me está sucediendo en este momento. Y escribió uno de los libros más impresionantes de toda su carrera, que es El jugador, desde mi punto de vista. Un libro que tú tienes que, no sé, tener dentro de los quizás 15 20 primeros libros de toda tu vida. Lo mismo pasó con el Ulises de Joyce. 10 años para escribir una obra. Entonces, asumió varias etapas de la vida y concretó ese libro. Entonces, puede ser difícil, sí, pero tienes que, no sé, creo que sí lo puedes mantener. Ya nos hablaste, ya nos has mencionado tus favoritos, ¿no? Sí, De los autores, pero ¿qué autores o críticos literarios te han servido de ejemplo, ¿no? En cuanto a la importancia del esfuerzo y la perseverancia en lo que te gusta hacer, en lo que te apasiona hacer. mira, de ejemplo, tengo varios, ¿no? Creo que Gabo es fundamental. Gabo siempre, Gabo siempre quiso ser escritor y lo consiguió y bueno, fue el más grande. Hay un caso muy particular que me llega a la mente, que es Rómulo Gallegos, autor de Doña Bárbara. Rómulo Gallegos es una persona que nació en el centro del país, ¿no? En el área central del país, ¿no? Y logró escribir una novela fantástica, que es el libro favorito de toda mi vida, que es Cantaclaro. Una novela totalmente llanera, ¿no? Que tiene que ver con los llanos venezolanos, ¿no? Entonces uno se pone a ver, yo me pongo a analizar como una persona que jamás en su vida quizás se haya montado en un caballo, sepa cómo sea la vida de una persona del campo, ¿no? Que tenga que Ujú. trabajar todos los días en el campo, lidiando esa vida. Entonces, yo creo que Gallegos es una referencia en mi vida bastante, bastante notable. Francisco Herrera Luque también, escritor venezolano.
escribió Los Amos del Valle, Bob el Urogallo, que es un libro que me impactó muchísimo, y después lo llevaron al cine. Ha tenido bastante importancia a la hora de escribir. Y otros, como Murakami, que maneja una narrativa totalmente fabulosa, ¿no? Una fábula increíble, cómo hace que los objetos hablen, que los paisajes hablen, que los animales hablen. Hace poco volvió con una nueva novela. Tenía años que no escribía novelas y fue, no sé, algo increíble. Y eso lo tiene Murakami, que él puede pasar en su obra, puede pasar de una ejemplificación a otra. Él no le gusta mantenerse. Murakami ha escrito sobre él. Murakami ha escrito libros sobre música clásica, jazz. O sea, es un tipo que tiene todos los laureles para poder escribir de lo que quiera. Y volvió a la novela. Una novela, bueno, que si tú no estás preparado para leer ese libro, no te va a gustar. No quiere decir que esto sea malo, sino que, bueno, la literatura japonesa tiene esa tendencia de que tiene mucha fábula, tiene todo ese espíritu así de reencarnaciones, de vidas pasadas, de mundos paralelos. Entonces, bueno, ellos rescatan mucho en su obra. No lo hizo Murakami, también lo hizo Yukio Mishima, que fue el padre de todo eso, ¿no? Una persona un autor increíble, que también ha tenido, en los últimos años también me ha influenciado mucho. Pero así, fundamentales, yo creo que Gallegos, Gabo, súper fundamental. Puedo ponerte Murakami también, Marguerite Duras, me encanta. Ella escribe muy breve, pero escribe con mucho sentimiento. Y bueno, eso yo creo que me han dado mucha fortaleza al momento de querer escribir y también al momento de querer reseñar, ¿no? ¿Y hay algún libro, hablamos ahorita de los escritores, pero hay algún libro o crítica que te haya presentado un desafío intelectual, ¿no? O emocional y cómo lo abordaste si lo hubo? ¿No? Mira, varios. Eh, el último libro del Gabo me presentó un desafío, ¿no? Porque fue muy emotivo, ¿no? Cuéntanos. Leer a Gabo después de muerto fue emotivo, ¿no? Y imaginarlo, recrearlo en esos momentos, como te decía, de un Gabo ya, bueno, no sé, luchando con el Alzheimer, luchando con todo eso, ¿no? En el libro aparecen las anotaciones que hacía y todo, ¿no? Este, me presentó un reto, sobre todo emocional, ¿no? Porque ya cuando ya tú tienes una conexión con un autor por muchos años, ya lo sientes como un familiar, quizás. Ujú, Una persona que, bueno, que sientes como una familia, como alguien muy querido. Entonces, pasar tantos años desde el último libro de Gabo, escrito por el Gabo, y que llegase un libro de esa manera, para mí fue un reto, ¿no? Quería hacer la mejor crítica posible. Abandonar un poco esa posición de ídolo que yo tengo de ujú, Gabo, abandonar un poco eso y hacerlo lo más objetivo posible. Era un reto doble también. ujú. Creo que lo hice, ¿no? Pero sin embargo y sin duda me vi lleno de esa emoción, ¿no? Ese fue un desafío bastante grande. El Ulises de Joyce fue un libro que también me llenó de muchos retos, ¿no? Porque es un libro que es como un homenaje al verdadero Ulises, ¿no? Al libro este, a todo lo que sucedió con Troya, toda esa historia de, de los romanos y los troyanos. Él hace como que un homenaje, pero lo traslada al punto de la sociedad actual que en ese momento él estaba viviendo, ¿no? Y bueno, pasar 10 años para escribir un libro. Pero lo más curioso del Ulises y de Joyce es que él no abandonó nunca la postura como él quería tratar ese libro. En los últimos párrafos, en las últimas hojas del Ulises, tú ves una narrativa que yo nunca había visto. No hay ni un punto, ni una coma, ni hay un punto y aparte, un punto y seguido.
O sea, no hay ningún signo de puntuación que no sea una acentuación. No hay ni un punto ni una coma. Ujú. Conseguirte tú con 20, 30 páginas que, aparte que Ulises es un Wow. libro totalmente pesado, son 1000 páginas y no sé, verte con eso, ya tú vienes cansado de leer 900 páginas que son pesadas para conseguirte con ese tipo de narrativa, tú dices, es algo bastante complicado al momento de De reseñarlo. reseñar. Me sucedió con John Fosse también porque me conseguí con su literatura, con una literatura nórdica, muy nórdica, y darme cuenta que un libro, para hacer un libro, no necesariamente tiene que, para hacer un buen libro, no necesariamente tiene que tener 500 páginas. Tú puedes escribir un buen libro en 20 páginas y puedes tener una narrativa totalmente auténtica y hacer una gran obra. Esto sucedió con Fosse y me lo trasladó a mí al momento de querer reseñarlo, ¿no? Yo dije, me estoy enfrentando a algo totalmente nuevo. O sea, yo había leído grandes libros, pero esto es otra cosa. Y tú te pones a ver la obra completa de Fosse y te consigues tomos gruesos, unos tochos, y te puedes conseguir billetico. Y tú dices, wow, ¿cómo este señor puede Sí, hacer esto de esta manera? qué increíble, ¿no? Que Entonces puede. fue otro reto, Mm. fue otro reto. Eh, y ahora me volví, no sé, un fanático de Fosse porque es un gran escritor, es un gran escritor. Y obviamente la literatura venezolana también me ha llevado a un reto porque si tú no conoces tus orígenes, yo creo que estás destinado a ser, no sé, esclavo de tu propia ignorancia. Y también algo que me creo que fue el reto cumbre ha sido conocer autores portugueses y leer una gran cantidad de autores portugueses. Si ahí me preguntan qué es lo mejor que te ha sucedido de que tú te mudaste a Madeira. Yo creo que lo mejor que me ha pasado en todos estos años que tengo viviendo aquí es la posibilidad de haber leído una gran cantidad de obras de autores portugueses y conocer la obra de una cantidad de autores portugueses, no solamente los más famosos, que son José Saramago y Fernando Pessoa, sino los que de verdad también hicieron una historia, caso de esa de Queiroz, Julio Diniz, Ujú. Albert Redol, que han escrito una gran cantidad de obras que han dejado también, que no han ganado premio Nobel, que no tuvieron quizás la oportunidad que tuvieron Pessoa y Saramago, pero también han labrado un camino y han dejado una obra ahí. Entonces, eso, yo creo que ese ha sido el reto cumbre que me ha tocado. Para un escritor, mira, esto es tan importante, esta pregunta que te voy a hacer. ¿Qué libros crees que enseñan lecciones valiosas sobre la perseverancia, tanto para escritores como para críticos? Mira, yo creo que todos los libros tienen una enseñanza y todos los libros tienen una perseverancia, porque yo cuando comencé a escribir, yo antes de comenzar a escribir, decía, bueno, pero este libro no lo escribieron bien. Tenía un error ya yo tenía un error. Cuando yo me quité la camiseta de crítico y me puse la de escritor, Ujú. me di cuenta que no estaba mal escrito, de que no estaba incompleto, de que no estaba, que le faltaba material o que le faltaban referencias, no. Me di cuenta de que cada escritor y cada obra está hecho de acuerdo a las capacidades que tenemos en el momento. Entonces, uno tiene que ponerse en esa posición también. Yo creo que todos los libros tienen una enseñanza. Todos los libros te dejan una enseñanza. Claro, hay algunos libros que son, no sé, muy bien trabajados, muy bien elaborados y te dan una percepción de que son mejores que otros. Pero no, yo creo que todos los libros, por más mínimo que sea, te dan una enseñanza. Y la enseñanza es la perseverancia que tuvo esa persona para poder concretar ese sueño, para lograrlo, para prepararse, para hacerlo.
que si no te conecta porque no es de la manera que tú como escritor hubieses escrito un libro, es otra cosa. Pero el mensaje siempre lo va a tener un libro y es que la perseverancia de lograr esa obra es lo mejor que te puede haber sucedido. Sí, porque sin duda que cada libro es una vida, tiene vida, y es como tú dices, José Manuel, puede ser que no te conecte uno como lector con esa obra, porque bueno, no es la de tu favorita o Por no te supuesto, llegó, pero sin embargo eso tiene su valor, por porque supuesto. sin duda que es vida, ¿no? Los libros, bueno, estamos aquí en medio Sí, de una sí, biblioteca y esto es sí, respirar sí, eh, siente, vida de tanta gente. Cuando tú ves cada libro y tú dices, ahí está, una persona, una historia, sí. eh, una realidad, ¿no? Eh, hay un, hay una frase que dice que un libro tiene dos almas, el alma de quien lo escribe y el alma de quien lo lee. Y estoy totalmente de acuerdo. Esto está impregnado de mi alma, ¿no? De todo el trabajo que yo llevé para hacerlo. Y también está el alma de la persona que se ha tomado la dedicación de leerlo. Ha dejado algo ahí, Ujú, ha dejado algo ujú, ahí. Entonces, es eso, ¿no? Todos los libros te dan ese mensaje. Para mí es fundamental que una persona pueda asociar lo que está sintiendo en el momento que está leyendo un libro con lo que se imaginó, poder asociarlo. No sé, es triste a veces empezar a leer un libro con grandes expectativas y que quizás eso se te desinfle en el camino. Pero yo creo que eso te lo permites tú mismo, ujú, como lector. Porque si tú al final tuviste mucha expectativa por leer un libro, tú puedes mantenerla, quizás no de la misma manera, pero puedes transformar esas expectativas. Puedes decir, no es la misma expectativa que tenía al comenzarlo, pero a la mitad del libro cambió y se superó. O bueno, ujú. quizás tuve menos, pero Sí. pero al final lo leí, lo comprendí, de alguna manera lo disfruté. Ujú. Yo nunca he abandonado un libro. Por muy que no me conecte, yo siempre lo he tratado de terminar. Hasta el final. Sí, lo he terminado. Incluso libros que me han parecido eh, que no tienen sentido de hay libros que yo he dicho, este libro no tiene que haberse escrito de esta manera. Y me he ensarzado con los autores, yo como crítico. Y le he dicho, no había necesidad de, después de 15 años, escribir un libro de un asesinato de una persona donde hubo familias que sufrieron por este asesinato. Entonces tú, con la intención de vender libros, trajiste eso al recuerdo. Entonces, eso quizás yo, ¿me entiendes? Entonces, pero detrás de eso también hubo un trabajo, hay un mensaje que yo no me conecté o que no me haya sentido totalmente satisfecho. Bueno, ya esa es otra cosa. Sí. Quiero que nos compartas en esta última parte de nuestra charla reflexiones sobre el oficio de escribir y criticar o reseñar, como tú lo Sí. dices. ¿Y cómo ha evolucionado la crítica literaria, José Manuel, y la escritura, esto en cuanto a la importancia de la constancia y la disciplina en estos últimos años? Bueno, la crítica literaria ha evolucionado considerablemente, ¿no? Ahorita hay libros que te dan una guía de cómo ser un buen crítico. Y hay libros que te hablan de críticas. Hay libros donde se habla de críticas, no solamente de libros, sino hasta de comida. Hay lugares en páginas web y aplicaciones que se dedican a reseñas de restaurantes, hotelería y todo esto, ¿no? Y hay libros que te ayudan a tener una buena crítica. Entonces esto es parte de la evolución que ha tenido, ¿no? Imagínate, no sé, cuando un libro de hace 50 60 años fue un bestseller, que no habían estas herramientas tan avanzadas como las hay ahora, ¿no? Plataformas donde tú puedes hacer reseñas en 5 minutos, donde las reseñas antes se hacían, no sé, quizás en un periódico o en alguna revista, o la reseña era de boca en boca.
Mm, mira, léete tal libro que es bueno, qué bueno. que quizás este no conectó conmigo, este es buenísimo, te lo recomiendo este autor, este quizás no te va a resultar. Entonces la crítica ha tenido una evolución considerable, ¿no? Hay personas que se dedican 100% a la crítica, que son contratados en sitios para que critiquen, o para que reseñen algunos aspectos de la vida, bien sea hotelería, restaurantes, Mm. cine, arte, teatro, música, literatura, en este caso, que es el mío. Y la escritura también ha tenido una evolución bastante considerable, porque antes tú, no sé, se me viene el caso por ejemplo, del libro Madame Bovary, que es un clásico, o también de El retrato de Dorian Gray, pues, escrito por Oscar Wilde. Wilde escribió esos libros, no fueron escritos como yo me puedo sentar ahora mismo, agarrar un computador y sentarme, ¿no? Sino que mira, eran, no sé, inspiraciones que me nacían en un momento, quiero escribir sobre esto y lo voy a hacer, ¿no? Y se publicaban en periódicos o en revistas, quizás un folleto entre amigos. Lo mismo sucedió con Julio Verne, ¿no? Que comenzó escribiendo para amigos y después se dio cuenta de que tenía un gran potencial que podían ser libros, ¿no? Y lo mismo pasó con Frankenstein, este libro maravilloso, que fue una idea de una noche y de pronto surgió un clásico de la literatura, ¿no? Un libro, no sé, que no tiene precedentes, no tiene límites, ¿no? ¿Qué consejo les darías a los que quieran comenzar en este mundo de ser crítico literario, de ser un escritor y que puedan enfrentar los desafíos que conlleva estos carreras, estas profesiones de seguir adelante? Bueno, yo primero te podría hablar de lo que yo te podría hablar es de mi experiencia, ¿no? Mi experiencia como crítico, como persona que me gusta escribir, ¿no? Eh, primero que le puedo decir, lo primero que te puedo decir es que hay que saber lidiar con lo que viene, ¿no? Las críticas, las buenas, las no tan buenas, las vicisitudes del camino, las dificultades, las ansias, las ganas de quizás querer, no sé, tirar la toalla, abandonar el proyecto, de sentirte que quizás no estás avanzando, que tu crítica no llegó a lo que tú pretendías. Eh, yo creo que eso es fundamental. Y otra cosa es mantener el rumbo, ¿no? Saber hacia dónde quieres ir. Si tú no tienes eso bien marcado, se te va a hacer el camino dos veces más difícil. O sea, aprende, no sé, haz una hoja de ruta. Hay escritores que son escritores de brújulas, otros que no son escritores de brújulas. Yo recomiendo que se conviertan en escritores de brújula porque eso te marca un punto de partida y un punto de llegada y te hace el camino mucho más suave. Pero en síntesis, yo creo que es tener mucha constancia, mucha disciplina. Quizás los escritores no tienen, quizás los grandes escritores de antaño no fueron los más disciplinados, pero yo creo que una de las partes de la evolución que ha tenido la escritura, los escritores se han convertido un poco más disciplinados al momento de escribir. Se lo toman con una disciplina, una rigurosidad bastante apreciable, ¿no? Yo creo que es eso, ¿no? Marcarse el rumbo, estar bien dispuesto de las cosas, tanto buenas como no tan buenas, y mantener una disciplina. Qué bueno, José Manuel. Te quiero agradecer porque aquí hemos pasado este rato y esta charla súper amena, fascinante de tenerte Ujú. aquí, de que compartas con nosotros todo este camino que has hecho de constancia, de disciplina, tú mismo lo decías, de perseveración, de perseverar a seguir adelante con tu objetivo, ¿no? Siempre ser el crítico literario, el de reseñar, el de seguir leyendo, leyendo y por supuesto por tu publicación que la tenemos acá. Te agradezco inmensamente, de verdad, de haber compartido con nosotros, de dar un poco de ti, de tu experiencia
Y como tú lo decías, ¿no? Cada libro es una vida y como nosotros que te estábamos escuchando Mm. acá, pues vimos que es así, que realmente disfruta lo que haces con pasión y con perseverancia, que son esas dos dualidades del grit. Así que te felicito. No, mira, de verdad, muchas gracias por este espacio que es una herramienta, o sea, fuertísima porque es un espacio donde se crean ideas, nacen ideas como nacen ideas de los libros y también nacen debates. De aquí nacen debates y nacen ideas y bueno, es un espacio bastante poderoso y agradecido por haber estado aquí contigo, Susana, de verdad que sí. Mensaje final para los que nos están viendo, que te están viendo, ya nos dijiste esos consejos para los que quieran entrar en este mundo, este oficio de escribir, de ser crítico literario, y un mensaje para toda la juventud, para la comunidad, que no ve esta belleza que hay aquí, Mm, que de repente estamos tan sumergidos en todo lo que es la tecnología, que también lo podemos leer, sí, está sí. bien claro la tecnología, también tenemos los libros digitales, pero que no entramos en ese mundo de apreciar, de sentir que hay una vida en cada historia, que hay vida allí. ¿Qué mensaje les daría? Mira, de verdad el mensaje es ese, ¿no? Que se tomen el tiempo de tener un libro en las manos, ¿no? Bien sea digital, bien sea físico. Hay que leer y yo creo que, como decían los Beatles, all you need is love, yo digo, all you need is books. Lo que necesitamos en la vida es más libros, Más libros, menos guerra, ¿cierto? por supuesto. Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes, de verdad. Gracias a ustedes por este espacio que están haciendo y por haberme brindado esta oportunidad. A ti por estar con nosotros, por compartir, por esta charla tan amena, a todos nuestros seguidores, nuestros suscriptores que sigan adelante allí, que le den el grit y que vayan a ver nuestro último contenido, nuestro podcast, con gente tan buena, que tienen mucho grit que contar y que compartir, y eso es lo que queremos. Así que hasta un próximo episodio aquí en el Gritcast.